Si ahora, en vez de largar 30 segundos sí, 30 segundos no, hago un segundo sí y un segundo no, voy a tener también la mitad de la potencia en la resistencia eléctrica. Bueno, esto es justamente lo que hace el modulador de ancho de pulso. Yo puedo trabajar con mi controlador 420 mA, el PID que vimos recién, y mandarlo a este aparatito que viene de distintas formas. Este es el aparatito, en realidad este es el modulador de ancho de pulso. Entonces, esa señal produce pulsos que al llegar a la resistencia me van a controlar su potencia. Por ejemplo, acá se habla de duty cycle, que es digamos, la potencia en definitiva que se está entregando. En este caso tendría 25% de potencia, porque está el 25% del tiempo prendido y el 75% apagado. Bueno, en estos casos va variando. Y entonces, este aparatito recibe, por un lado, acá abajo, por acá abajo, por arriba, por donde recibirá la señal que viene al controlador, y por otro lado mando una señal que yo puedo mandar a este tipo de dispositivos que están acá. Esto es ¿por qué? Porque manda una señal de poca potencia. Entonces yo la puedo conectar a esa señal de poca potencia a un relé de estado sólido, ¿no? Como este que está acá, o a un contactor. Bueno, este es un contactor bipolar, este es un trifásico. Bueno, este tiene 5 en realidad. No sé por qué tiene 5, tendrá masa. No, 2 son para el disparador. Está bien, son las 3 fases, RST, el neutro y un terminal para el que va conectado a este aparatito para que dispare el contactor. ¿Bien? Entonces les decía, de esta manera uno puede controlar la potencia de una resistencia teniendo un controlador PID sin llegar a un on-off. O sea, esto es PID, ¿tá? Y es muy efectivo y se usa, como les decía, mucho. Bien, finalmente, para cerrar, ¿cómo elegimos el tipo de control, el algoritmo de control? Vamos a elegir un on-off cuando no necesito mucha precisión. Por ejemplo, como tenemos en el tanque de casa, en el tanque de agua de casa, o en la plancha, no necesito en la plancha 162,5 grados centígrados, necesito más o menos alrededor de 165. Entonces, un controlador on-off anda muy bien. Y se suele utilizar para controladores de temperatura y nivel. La acción proporcional se puede usar aparte de nivel y temperatura, para controlar presión, siempre y cuando, y esto es fundamental, el error en régimen permanente sea admisible o tolerable. En la mayoría de las aplicaciones industriales se utiliza el controlador proporcional integral, inclusive para caudal. De hecho, fíjense que el único que no mencioné de todas las variables típicas de control es el caudal. Para caudal sí se usa el PI, no se usa el proporcional solo, por el error que en régimen permanente, porque en caudal no es admisible. Existe una alternativa al PID, que es la acción PD, que se utiliza cuando se necesita gran estabilidad y es admisible un pequeño error en régimen permanente. Recordemos que la acción integral desestabiliza, entonces si yo necesito mucha estabilidad y al mismo tiempo el error en régimen permanente no me molesta o no es perjudicial para la calidad de respuesta que busco, utilizo la opción PD. Y para procesos con cambios rápidos en la variable manipulada, pero con retardos apreciables, o sea, sistemas que responden muy lentamente, se utiliza el proporcional integral derivativo. ¿Por qué digo con constante en tiempo del proceso grande? Porque si los cambios del proceso son muy rápidos, la acción derivativa tiene el problema de que detecta eso como un error y me pega un chicotazo en la válvula, básicamente. Por eso es que se aplica generalmente a control de temperaturas en intercambiadores de calor. El típico es el PID. Y no se utiliza PID jamás para controlar caudal, porque los caudales son respuestas generalmente variaciones muy rápidas y permanentes, que una acción derivativa las tomaría como errores y realmente desestabilizaría mucho el lazo. Bueno, hasta acá estamos. Tengo que corregir eso que les dije.